Desde trabajar desde pequeño hasta tener uno de los medios más conocidos de Chiapas. Pero detrás de las cámaras, las noticias y las redes sociales hay una historia de lucha que muy pocos conocen. Hoy vamos a hablar de creación de contenido, medios de comunicación y de cómo se puede salir adelante comenzando desde ceros. Muy buenas tardes, nos encontramos en un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a las ideas de emprendimiento y creatividad. Y en esta ocasión, emocionados nuevamente por conocer una nueva historia, mi Robert. Así es, Manuel, pues como siempre, un avispado más en cabina. Hemos hablado de deportes, de cultura, de arte, de emprendimiento. Y la característica de todos nuestros invitados es la pasión con la que hacen las cosas. El día de hoy tenemos un gran invitado. Está con nosotros David Morales, creador del portal Chiapas Sin Censura. Bienvenido, David. Gracias. Qué gusto. Carlitos, Manuel, muchas gracias por la invitación. Qué honrado me siento de estar aquí. Nunca imaginé estar en estos lugares. Hasta me siento importante, dijera. Sí. Qué padre está. Muchas felicidades por lo que están haciendo. Se ve muy profesional todo. Me gustó desde que vine, incluso gracias. Toda la experiencia. Muy bueno. Gracias por invitarme. No, a ti muchas gracias. Es un gusto. Y sí, como bien dice Robert, se nota la pasión porque desde la entrada, ¿no? Se tiene la inquietud de empezar a comentar, de empezar a conocer un poco más, de empezar a comunicar. Lo que noto aquí de parte de David, pues qué padre que nos esté acompañando hoy. Totalmente. Pues, muchas gracias, David. La idea de hoy es conocerte, que nos platiques un poco sobre lo que has hecho. Y conocer pues todo el esfuerzo. Hemos platicado mucho, vemos personas que han logrado consolidarse en diferentes ámbitos, pero no sabemos qué hay detrás, todo el esfuerzo que hay detrás. Uh-huh. Y pues esta es una buena oportunidad para conocer a David Morales. Entonces, pues tal cual nos gustaría que nos cuentes un poco quién es David Morales, cómo comenzó en esto de los medios de comunicación, parte de tu infancia. Hemos tenido la oportunidad, y tengo que decirlo, de conocernos. Nos tocó trabajar un tiempo en un periódico, El Fronterizo del Sur, con el profesor Disraeli. La verdad, un saludo al profesor Disraeli. Una etapa bastante buena, interesante para todos. Ahí me tocó conocerte. De niño, realmente, ¿cuántos años tenías? 13 años. Sí. Yo me encargaba de diagramar el periódico. Y tú llegabas en las noches. Me tocó verte que llevabas algunas notas periodísticas. Pero cuéntanos un poco de tu infancia. Bueno, yo soy originario de Comitán. Mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía aproximadamente 3 años. Y toda mi familia, como lo he dicho, nacimos en la pobreza. Hoy entiendo que fue, lejos de ser una maldición, fue una bendición. Y ahora te explico por qué. Nacimos en la pobreza toda mi familia y todos ahí trabajamos en mi casa. Todos, absolutamente todos. Y desde muy pequeños que yo empecé a trabajar. Mis primeros trabajos fueron de hacer mandados, ir a comprar tortillas. Como mi mamá se separa de mi papá, pues empezamos mi mamá se iba a trabajar, yo me quedaba con mis tíos y todo, me mandaban a ir por la tortilla y todo, pero no había dinero pues para comprarse un dulce, una paleta o algo, y a nosotros, mi abuelita nos decía que éramos pobres, más no limosneros, que así me decía mi abuelita, y entonces que teníamos que trabajar si queríamos algo, así que pues, ¿qué trabajo que tenía? Que era pasar cerca de las casas y decirle, voy por su tortilla. Y me decían, pues está bien. Y me regalaban 1 peso, 2 pesos. Mis primeros trabajos. Después, como a los... me tocaba abrir también las... Antes Comitán era muy seguro. La gente solo dejaba su puerta, jalaban. Y a veces me decían, cuando se les olvidaba su llave, pues ya a mí me tocaba brincar la casa, abrir la puerta, meterme por las ventanas y les abría y me regalaban 5 pesos, 2 pesos. Y tiempo después fui ayudante de albañil con unos tíos. También ayudé haciendo comales y haciendo anafres porque mis tíos se dedicaban a eso. Me gustaba aprender todo lo que hacían.
Y hasta un día que fue mi primer trabajo formal, a los 9 años, justamente estaba pensando eso, porque mi hijo más pequeño va a cumplir 9 años, y digo, no manches, o sea que a esa edad, mi hijito está durmiendo ahorita, y le digo, yo a esa edad ya estaba trabajando. Un día encontré un señor que se llama Ranulfo, él era repartidor de Sabritas, y le digo, yo iba pasando por ahí, le digo, disculpe, no tiene trabajo, le digo. Y dice, pues, ¿qué sabes hacer? No, pues nada, pero aprendo, le digo. Llegué el lunes a las 7 de la mañana a la agencia. Está bien, pero ¿cuánto voy a ganar? No, primero trabaja y después me preguntas cuánto vas a ganar. Bueno, le digo, está bien. Y empecé a trabajar con él a las 7 de la mañana. Llegué el lunes en Sabritas, que estaba atrás de la OCC, a un costado. Y el día miércoles el señor le gustó como yo trabajaba y me dijo, ahora sí dime, ¿cuánto quieres ganar? Y yo, 60 pesos a la semana. Le digo, en primer sueldo ganaba 10 pesos al día, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí trabajé como 2 años en Sabritas, después ayudando a cargar Sabritas. Tiempo después entré en un tianguis de carros. Y en ese trayecto fui también viene, trabajaba en las ferias, ayudando a armar juegos, vendiendo. Ya cuando estaba la feria, a nosotros nos gustaba también ir a ayudar a los juegos y también donde estaban los negocios a despachar. Pasó el tiempo, después cuando estaba en el tianguis, el señor, el dueño del tianguis, don Evelio Flores, pues ya pasó el tiempo, ya no me gustó seguir trabajando ahí, fui a buscar otro trabajo y me fui a una refaccionaria. Cuando yo estaba ahí, tardé un tiempo, pero no me convenció y me quedé sin trabajo. Tenía 13 años y debía yo una tanda de 1,000 pesos. Digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo voy a pagar? Total que dije, pues voy a vender periódicos. Y le pregunto a un amigo, que de hecho viene conmigo, que repartía el Diario de Chiapas y el extinto Libre Expresión. Y le digo, oye, quiero vender periódicos. Me dijo, pues sí, se gana 2 pesos. Bien, empecé a vender. Me fui a vender en la central de abastos. La verdad me daba vergüenza vender periódicos. Iba yo en la secundaria. Y donde están las 3 entradas, donde dice central de abastos, 28 de agosto, yo estaba con mis periódicos. De manera tímida. Sí, no, con vergüenza, porque pues, los jóvenes suelen burlarse a veces de uno cuando no tiene. Y veo que viene mi amigo. Y viene caminando y escondo mi periódico. Me dice, ¿qué estás haciendo? Yo, nada. Andate pues ya. Y se fue. 2 horas tardé vendiendo periódicos y al irme de ahí, pues me doy cuenta de lo que yo había ganado. Gané 38 pesos en 2 horas. Y me acuerdo que dije, bueno, pues sí me da vergüenza vender periódicos, pero me da más vergüenza no tener dinero. Así que seguí vendiendo periódicos. Pasó un tiempo y cuando iba vendiendo periódicos paso por el fronterizo del sur con un amigo y me dijo, oye, Chiquis, mira, porque Chiquis me decían, entonces por grandotes, están haciendo el periódico y entro a preguntarle, digo, ¿cuánto venden el periódico? No, pues a ti se te da 1 peso, se te da a 1 peso y tú le ganas 4. ¿Cuánto? 4 pesos le voy a ganar por cada periódico, sí. Pues deme 20 periódicos, mañana los paso a traer. Al otro día llegué a las 6 de la mañana por mi periódico y empecé a vender el fronterizo, se ganaba más. Y ahí fue que me fui quedando en el fronterizo. Y hasta un día que yo llego temprano y ahí estaba el profe de Israeli, que ya lo conocía por la escuela, porque él también fue mi maestro en la secundaria. Y estaban compaginando, el señor que compagina no había llegado. Y me dijo, oye, creo que ahí viene algo muy importante porque yo creo que es donde viene el parteaguas de todo. Porque yo hasta los 13 años, se los digo con toda honestidad, pensaba, para mí en mi mente, yo era un prospecto a delincuente porque era lo que mi familia me decía, que yo no servía para nada, que yo era un tonto, eran groseros y muy hirientes. En mí nadie veía un futuro, ni siquiera yo. Yo pensaba que iba a terminar en la cárcel o algo peor. Y ese día que llegó temprano, me dice el profe de Israelí, no llegó el compaginador. Dice, oye David, ¿sabes compaginar? No, le digo, a ver, intento compaginar. ¿Qué es armar el periódico? Compaginar es armar el periódico porque se sacaba hoja por hoja y tenías que armar el periódico y doblarlo. Total, que armo un periódico y lo doblo. Mal, de hecho, torcido me salió. Y me dice el profe de Israelí, qué bien lo hiciste. Y yo, ¿cómo?
yo creo que vas a ser el mejor compaginador. ¿En serio? ¿Quieres ser compaginador? Sí. ¿Cuánto voy a ganar? No vas a ganar 1,200 al mes. Sí quiero ser. Pero más allá del sueldo, él me dijo que yo iba a ser el mejor compaginador. Y con eso llegaba a las 2 de la mañana. Yo llegaba a compaginar a las 2 de la mañana. Terminaba a las 5 de la mañana. Después me iba a repartir periódico Margaritas. Y más tarde me ponía a vender mi periódico. Regresaba de Margaritas y me iba a estudiar a la secundaria. De la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Había jornadas de, no digamos 24, hasta de 48 horas, como tenía yo ya 14 años. Pero había algo muy importante, regreso. Yo le decía, el profe me dijo, vas a ser el mejor compaginador. Y yo, voy a ser el mejor compaginador. Y yo llegaba a compaginar con eso, quiero ser el mejor compaginador. Y cronometraba mi celular que ya tenía. Y no me paraba ni siquiera a tomar agua ni a nada, y sí iba a compaginar y compaginar. Y fui el mejor compaginador. Y interesante porque vemos el poder de las palabras, ¿no? Sí, o sea, te lo creíste, como dices, antes, pues eran cosas negativas y te lo creías también, pero llega alguien y te dice, vas a ser el mejor. Y dices, sí, pues voy a ser el mejor porque me lo está diciendo. Y fuiste el más rápido. Yo he conocido a mucha gente buena. Me he topado con mucha gente buena que me ha educado, que me ha compartido sus conocimientos. Pero el profesor de israelí es un parteaguas porque él fue la primera persona que cree en mí. Yo era un prospecto literal, delincuente. No había terminado la secundaria. Ya me habían expulsado una vez de la secundaria. Tuve épocas difíciles de quizás rebeldía y él siempre confiaba en mí. Siempre estaba aconsejándome y diciéndome que iba a ser el mejor. Y él, como veía, yo le podía fallar a todos menos a la única persona que confiaba en mí, que me decía, tú vas a hacer. Y luego decía, entonces que se vaya a repartir, que vaya a ayudar a la máquina y todo lo tenía que hacer bien. Y como a él no le quedaba mal, pues él me iba dando más y más responsabilidades. En el fronterizo llegué a ser compaginador, repartidor, ayudante de diseñador, en algún punto diseñador, ayudante de impresor e impresor, hasta que a los 15 años, a mí me gustaba mucho estar en la oficina del fronterizo, porque en mi casa pues, no había ni televisión, en mi casa solo había carencia y era lo que menos quería yo ver. Dormíamos en una oficina que estaba en el fronterizo, ¿no? Sí, claro. A la parte de atrás donde acomodaban todos los periódicos que regresaban todos los días, ahí nos quedábamos a dormir. Era como mi casa el fronterizo, aprendía yo de todo. Es que empezamos en el periodismo gracias a él. Justamente porque un amigo que se llama Danglis se accidenta y no tenían reportero. Después que yo le dije, pues, ¿quién está? Ahí está el David. Ahí quedaba lo vacante y yo estaba ahí deseoso de aprender. Y era muy curioso porque literal todos los reporteros adultos o mayores de edad, o accidente nota roja, iba pues literal 2 niños a reportear. Creo que ni en serio te tomaban al principio. No. Aquí vienen los niños. Los tutsitos nos decían. O sea, era muy curioso. No sé si te ibas en moto, no sé, pero... Sí, teníamos motos. Era muy llamativo porque pues, realmente eran los niños que están yendo a reportar. Incluso, de cierta forma, hasta peligroso. Pero fue algo, como dices, que marcó un antes y un después, involucrarte en esto de los medios. Sí, y el profe de israelí, alguien que siempre creía en nosotros y nos intentaba educar. Como les dije, yo terminé la secundaria probablemente como a los 20 años y a los 22 terminé la prepa. Pero antes de eso, hasta tenía secundaria trunca cuando empecé a ser reportero. Había estudiado hasta segundo de secundaria, me habían expulsado. No sabía redactar. Y el dueño del periódico llegaba todos los viernes y nos decía que nos ponía a aprender a ortografía todos los días el dueño. Eso es muy importante. Recuerdo mucho al profe de israelí enfocarse mucho en cuestión de ortografía, cosa que no se le daba y a la fecha no se le da importancia. Sí, se ha ido perdiendo. Digo, cometen unos errores y en medios de comunicación, pero él ahí los tenía, ¿no? Cuestión de ortografía, acentuación, la forma de redactar.
y fue muy importante también. Oye, pero ¿cómo, digo, empiezas a entrar dentro de este mundo? Y pues evidentemente lees el diario, ves las notas, ves todas las cosas que pasaban. ¿Cómo te empieza a llamar la atención, a apasionarte esto que podía ser también un mundo, difícil, ¿no? Para un niño, ¿no? Situaciones complicadas o ese tipo de reportajes. ¿Qué es lo que empiezas a identificar en ti? ¿Qué era lo que te movía? ¿O te movía el temor de no estar en la situación que comentabas, sino de avanzar? ¿Y este era el canal? Creo que es ambos, los que le comentaba hace un momento. Yo pensaba que la pobreza nunca fue una maldición, fue una bendición venir de donde vengo. ¿Qué pasa cuando yo empiezo en el periodismo? Me doy cuenta de tantas injusticias, que no soy la única persona que había nacido en la pobreza, que hay muchos y que hay tantas injusticias. Y los medios de comunicación eran la forma de exponer esto que estaba pasando y pedir que al menos tener una voz. tener una voz. Y me empiezo a involucrar mucho, decir, oye, pues ya hoy yo estoy saliendo de esto, pero hay mucha más gente que sufre muchas injusticias. Y empezamos. A mí me gusta mucho denunciar, ahí encuentro una voz. Y más que necesitar cualquier otra cosa, yo quería ser reconocido, ¿sí? que conocieran mi trabajo, que vieran que había podido salir adelante. Y quienes me habían conocido antes dijeran, bueno, David no fue el delincuente que esperábamos, David logró salir adelante. Y me movía mucho el poder, a través de la injusticia, demostrar que estaba haciendo algo bueno para los demás. Sí, claro. Y eso ya empiezas a participar, llegado a cierto punto, ya empiezas tú a ser oficialmente un reportero, a escribir. Sí, exacto. Le estaba comentando un día que un compañero se accidenta, no había reportero y yo ya había pasado en todos los lugares, desde compaginador, diseñador, ayudante de impresor. Y un día me dice la dueña del periódico, porque la historia es muy larga, pero en cortas palabras, yo había estado 2 días imprimiendo el periódico. Era empezar de las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana. Me pasaba hasta, yo creo, 48 horas sin dormir. Yo hasta digo, increíble, hasta me dice, madre. Cuando consiguen impresor, me dicen, oye, David, ya no vas a ser impresor ni ayudante de impresor. Le digo, no, doctora, porque pues, si le estoy echando ganas a mi trabajo. Ahora vas a ser reportero. Me dice, mañana te compramos tu moto. Y yo, wow, me estaban comprando mi moto. O sea, yo le iba a pagaba yo 300 pesos semanal de mi trabajo, me lo descontaban. Pero ahí sí, ahí es donde yo empiezo a creer en mí. Ahí decir, sí puedo. O sea, ya soy reportero a los 15 años. Yo pensaba que nunca iba a ser reportero, pues no tenía estudios. Sí, y ahí empiezo a creer en mí, empiezo a buscar la forma de sobresalir haciendo periodismo. ¿A esas alturas de qué año estamos hablando? En el 2010, okay. Yo tenía 15 años más o menos. Ok. Uh-huh. ¿Y ahí en ese momento es cuando tú trabajabas también, ahí, Robert? Híjole, no recuerdo tal cual las fechas, pero sí me tocó una etapa de verlo. En todo lo que estás contando en esas etapas sí me tocó verlo. Uh-huh. No tal cual tanta comunicación, porque yo llegaba en la noche y tú ya habías trabajado en el día, sí. Tenías que compaginar en la madrugada, pero o sea, sí me tocó ver todo ese esfuerzo. Yo me topaba con todos, porque yo prácticamente ahí me gustaba estar en el periódico, me gustaba mucho, había computadoras, había internet, cosa que en mi casa no había. La televisión no lo peleamos con mi hermana, mejor me iba al periódico. Y justamente lo que te decía hace rato, un día él tenía una página que se llama Hoy en Comitán y lo estaba actualizando y yo le empiezo a preguntar, me gustaba preguntar de todo. Y le digo, ¿qué estás haciendo? No, pues actualizando mi página. ¿Y cómo es? Y me empieza a explicar de los blogs que habían. Y si tú puedes hacer una, ¿cómo? Sí, está fácil, mira, te metes a investigar en Google y todo eso. Y fue cuando empecé, gracias a Carlos, de verdad, con La Roja de Comitán. La Roja de Comitán yo creo que solito yo lo veía, porque no conozco a nadie más que lo haya visto. ¿De qué año estamos hablando? Como en el 2011, a inicios del 2011, más o menos, porque después no me funciona, hice otra página, otro blog que se llama El Sur de Chiapas, luego otro que se llamaba Vilcopia, pues, Noticias Fronterizas le había puesto, hice muchas cosas.
En algún punto intento hacer una página de sociales que se llamaba Comitán VIP. Iba yo todos los fines de semana a tomar fotografías a los antros y las subía cada semana y les cobraba a los dueños de los negocios, les cobraba por subir esas fotos. Pero me doy cuenta que no era realmente, la verdad sí, era un buen negocio el estar haciendo esto. Y sobre todo para la edad que yo tenía, 16 años probablemente, no, un 17 más o menos. Pero no me gustó, porque pues, que esto no es lo que me gusta, estar tomando fotos de fiesta, no era mi ambiente. Y dejé esta página que se llama Comitán VIP. Y hasta un día que unas notas que yo había publicado, que yo necesitaba publicar, no me la publican en ninguno de los dos periódicos. Digo, ya me cansé de que me estén censurando. Digo, censura, sin censura Chiapas sin censura. Y inmediatamente tomé Facebook, que afortunadamente las redes sociales nos dan la oportunidad de poder tener un medio de comunicación. Escribo el nombre de la página y me pongo a diseñar. Pues ya sabía diseñar también, me había enseñado que mi amigo pues un poquito de lo que hacía. Me puse a diseñar, hice mi logotipo, hice el que todavía tenemos, ¿sí? El de Chiapas sin censura. Sí, de hecho pregunto yo las fechas pues para saber cómo se va dando el tema de introducirse tal vez a las redes, que relativamente, bueno, entre comillas, es algo nuevo, ¿no? O sea, es algo reciente y de cómo empieza a circular ya tanto la información, que hasta nuestros días pues son fuentes de información y que hay muchos medios. Pero pasa algo muy importante. Un día, leyendo, porque todos los días nos tocaba buscar noticias en internet, encuentro un artículo que decía que los medios de comunicación, que periodistas totalmente desconocidos se estaban dando a conocer gracias a las redes sociales. En ese tiempo era Twitter y Facebook los que estaban dominando. Y pues yo dije, yo quiero que me conozcan, y es por también que incursionamos a las redes sociales y nos adelantamos probablemente unos 5 años más que nuestros compañeros. Pero yo lo hacía real por amor al trabajo. Me gusta mucho mi trabajo, me apasiona hacer lo que hago. Y siempre tomé como referencia los medios nacionales, lo que hacían. Me ponía a ver tutoriales para saber cómo se hacían los videos de Playgram que sacaban, los reportajes. En ese entonces, el que está en Código Magenta estaba en Reporte Índigo. Mis notas las copiaba del periódico El Norte, algunos videitos del Universal y cosas de la redacción y todo, pero siempre viendo qué es lo que hacían los medios nacionales, siempre era como para guiarme de ellos. Con esa óptica. ¿Y qué información es la que empezaste a manejar? ¿De qué tipo? Denuncias, enfocarnos en las denuncias porque es lo que los demás no cubrían. Entendemos que a veces por acuerdos o por algunos motivos personales de los dueños de periódicos hay información que no se publica y se deja sin voz a muchas personas. Yo no tenía compromiso de ningún tipo y lo único que quería era que me conocieran, así que empezamos a publicar. Pero qué fuerte, ¿no? Digo, ¿recuerdas algún tema? Digo, tal vez sin comentar detalles, pero algún tema que hayas manejado que tal vez en retrospectiva digas, órale, cómo me animé a manejar este tipo de denuncia en aquel momento. Varios. De hecho, como decía, el hecho de estar reporteando era peligroso. Pues es que porque sí. Me recuerdo que una vez hubo un secuestro en Las Margaritas y iba literal la balacera sobre el bulevar, iba la policía, iban los delincuentes y en medio nosotros con nuestras motos, de verdad. Y entramos y hubo un enfrentamiento entre los policías y los delincuentes y nosotros ahí nos escondíamos porque escuchaban los balazos. Un personaje de Comitán también que le gustaba mucho echar balazos, un 24, pues ahí íbamos cuando detenían a personas o en las ejecuciones de todo ese tipo, enfrentamiento entre los militares contra los grupos delictivos. Y de aquel momento ¿hubo alguna situación que te comprometiera de más, que te metiera en algún problema de manera personal, más allá de tu trabajo periodístico? Sí, lo ha habido varias veces. De hecho, para no ser apenas en 2024, personas del crimen organizado me amenazaron, me mandan a llamar. Si no iba, me iban a ir a traer. Entonces, así que fui. Y fue algo que me decían que yo le bajara, que yo no sacara tal cosa, de algunos temas sobre la elección de 2024 de Comitán, que si no, literal, me iban a matar. Y pues
realmente le digo, yo no estoy haciendo nada que sea indebido, estoy exponiendo la verdad, lo que es. El periodismo sí es bastante riesgoso, gracias a Dios, porque es gracias a Dios, estoy vivo. Es peligroso, pero estoy vivo, han pasado muchas cosas. En 2017 me detuvieron en el estadio Víctor Manuel Reina, ahí también me amenazaron que me iban a matar o desaparecer. Que me dijeron en ese entonces, mira David, no, pero no me dijeron mi nombramiento, me dijeron, mira, si desaparecieron a 43, que no desaparezcamos a 2. Ujú. Los van a buscar una semana y se van a olvidar. Y yo, nunca porque me saben mis hijos. Otro, en 2014 también tuve un problema, el primer problema como estatal que tuve, con un periodista que me ofrece dinero, o si no, demandarme por bajar una nota. Y me dice, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres paga o quieres la demanda? Le digo, pues la demanda. Y como él estuvo muy insistente, grabo la llamada y lo expongo. Y sí fue un tema estatal en ese entonces. Ya estamos hablando de las primeras cosas que se viralizaron, Sí, ¿no? ajá. Y la fortaleza también es eso, porque como dices, mientras algunos medios no podían publicar por diferentes situaciones, tú lo hacías y a la gente le gusta eso. De repente es el medio que sí está exponiendo lo que otros no exponen. Recuerdo mucho eso que dices porque fue de las primeras cosas que se viralizan, porque grabas una llamada en donde literal te están amenazando, lo publicas, empiezan a publicar medios a nivel de estado y se viraliza. De repente veo, tenía, no sé, cientos de compartidos, miles de reproducciones. Estabas evidenciando algo y quizás ha sido parte de esta evolución porque eran como de las primeras cosas. Puedes grabar lo que te están diciendo y puedes publicar las amenazas que te están diciendo. Y pues tuviste pues, el valor de hacer todo eso. Entiendo que tuviste el respaldo también de varios de muchos compañeros, colegas. pero la prensa es muy solidaria cuando hay este tipo de problemas. También en 2017, en ese mismo año, cuando nosotros expusimos el acarreo masivo de beneficiarias de Prospera, que fueron llevadas al evento del hoy diputado federal Roberto Albores Galicio, que en ese entonces era su quinto informe para senador y que era su destape a la gobernatura que iba a participar. Cuando nos sacan del informe, nos meten en un baño, nos amenazan, se hizo algo tan mediático que días después manda Manuel Velasco, el gobernador, manda a un funcionario de Tuxtla a hablar conmigo en el café central de aquí de Comitán. Una historia que ya se puede contar. Y me dice, oye David, me mandó el gobernador Manuel, me pide que te reúnas con Roberto, reúnete con él, tómense una foto, no le pidas nada. El gobernador te va a dar una casa o un carro, ¿qué es lo que quieres? Se te va a dar antes de la reunión. Yo, no amigo, gracias. No, pero David, no, gracias, yo me está apoyando la prensa y sería tan tonto real desperdiciar todo el apoyo de ellos. Ah, pero no tienes casa, sí pues, pero es mi credibilidad lo que estábamos construyendo y gracias a Dios creo que fue una decisión tan acertada el no aceptar esas recompensas fáciles que a veces pensamos, porque yo no tenía ni casa y mi carro estaba viejito. Y digo, no sé, enfrentarse estamos hablando ya a nivel estado, o sea, que un gobernador tal cual te esté pues proponiendo, comunicándose contigo, pues, o sea, tan influyente fue lo que ya estabas haciendo. La noticia fue nacional en ese entonces, Lord Prospera le pusieron en ese entonces. Sí, sí, porque salió a nivel nacional lo que tú habías grabado. Ajá. Con tu logo, me recuerdo, mencionaron el medio, en Televisa, con Denis Merke, o sea, a nivel nacional. O sea, imagínate el impacto de eso. Sí. Y ahí eso marca un parteaguas porque nos volvemos como un medio estatal, nos dio mucha credibilidad. Eso es lo que hemos intentado mantener. ¿no? Sí. Es lo que hemos intentado mantener, sobre todo procurar que el más necesitado no se quede sin voz. Porque hay muchas cuestiones muy importantes a veces al estar en el periodismo, pero nos han dado mucha confianza a la gente. Tenemos, gracias a Dios, le decía hace rato, hoy tenemos 2.235.000 seguidores aproximadamente en Facebook y 1.840.000 en TikTok. Y una vez ya caímos también. En 2018 teníamos 930.000 seguidores en Facebook
y de un día a otro nuestra página desapareció. Ahí nos quedamos sin amigos, sin seguidores, nada, y empezamos desde cero otra vez. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa de la nada empezar de ceros? Yo ahí aprendí algo muy importante y es una lección de vida, que Dios da y Dios quita. Y si nos bendice, no debemos de olvidarnos de dónde venimos. Yo creo que sí, en ese entonces me volví tal vez alguien, tenía 25 años, soberbio, y me acuerdo que ya económicamente me estaba empezando a ir bien. Y llegó un punto en el que pienso que todo me lo merecía. Yo asumía que yo era el más chingón, el periodista, el mejor y todo. Pues éramos la página número 1 en ese entonces con más seguidores, con 930,000. El más cercano era Alerta Chiapas con 760. Y de un día a otro desaparece. Yo lo he dicho con algunos. En ese entonces le pedí perdón a Dios. Le prometí seguirme conduciendo como me había conducido en la vida. Y le empecé a echar ganas otra vez, entendiendo que si Dios nos bendice, también tenemos que compartir un poquito de lo que Él nos da y ser agradecidos. Decir que si hoy estamos aquí, mañana quién sabe. A veces estamos arriba y después abajo. Y así empecé. Creo que esa caída de ese entonces me ayudó a poner los pies en la tierra y hoy, gracias a Dios, a un gran equipo y a muchas personas, somos el medio, no sé si el más importante, pero el que más seguidores tiene en el estado de Chiapas. Actualmente el medio con mayor número de seguidores. En el estado, sí. Sí, de hecho aprovechamos el momento para saludar a esos millones de seguidores y que nos escuchen en Avispados Podcast, ¿no? Exactamente. Oye, y bueno, y llegado a este punto, ¿qué tan complicado, qué tan difícil o cómo es el reto de mantenerte fiel a tus principios y a tu visión? Pues ya, realmente ya no mucho, porque... ¿Por las pruebas que has tenido? Sí, por las pruebas estoy consciente de eso, creo mucho en Dios. Creo mucho en Dios, que le pido siempre a Dios que me mantenga siendo quien soy, que me haga un mejor ser humano, es lo que le pido todos los días. Sé que ser y conducirme como me he conducido en la vida me han traído aquí. Y que cuando hice las cosas mal me fue. Yo entiendo, estoy convencido de que Dios da y Dios quita. Y hay que hacer las cosas bien. Soy tan bendecido que no tendría por qué cambiar la fórmula de cómo he vivido, cómo he sido, para que me vaya bien. No tiene hasta... Sería ilógico intentar cambiar ahora, hacer las cosas mal para que me vaya bien. Eso. Correcto. Oye, en la actualidad, en donde todos tenemos un teléfono, podemos abrir una página en cuestión de minutos y demás, ¿qué tan difícil es el manejo de la información? Digo, hay muchas veces que noticias que son falsas circulan, y hasta se replican en otras páginas idéntico. ¿Qué tan difícil es convivir con ese ambiente y tener información de calidad, digamos, en tu portal? Es muy complicado, te voy a decir por qué, porque también a las personas también les encanta ese contenido que es morboso. ¿Qué hicimos nosotros? En algún punto tenemos contenido de relleno, que es ese contenido, el viral, el que se hace viral, el que se copia, se pega. Y también tenemos aparte contenido que generamos nosotros todos los días a través de nuestros periodistas que tenemos, nuestros compañeros reporteros, que es exclusivo de Chiapas Sin Censura, donde hay una investigación, donde se consulta a las autoridades para tener ambos. Sí, y a veces diferenciar entre una nota... hemos procurado ya tener filtros. Por ejemplo, pasa desde Verónica Vega, Gibran y finalmente conmigo para cuidar, uno, que la información no sea falsa, porque si es falsa, Facebook te amonesta, o que las imágenes ya no sean tan visuales. Es bastante complicado. En nuestro caso, sí procuramos ir cada día haciéndonos, profesionalizando a Chiapas Sin Censura. Pues es como decir, todos los días hay información algún punto falsa y a veces nos toca tener que componer la información como corrección. Es complicado. Y eso es muy importante porque finalmente considero que Chiapas Sin Censura ha logrado generar esa credibilidad y entre un abanico de medios tal vez dices, ok, voy a ver, y si Chiapas Sin Censura lo publicó, pues genera esa credibilidad. Porque hoy en día es tan fácil publicar
literal mentiras, ¿no? Las famosas fake news. A la gente le gusta, se empieza a compartir. Y es muy curioso porque alguien puede incluso difamar a alguien, se viraliza y después escribir, disculpen, fue información errónea. Sí. Eso ya no se viraliza. O sea, haz de Exacto. cuenta, la difamación o el fake news puede tener miles de compartidos y la disculpa, digamos, ya no se comparte. Y es muy fácil decir, nosotros ya cumplimos, pero la noticia falsa ya se viralizó. Es una gran responsabilidad hacer eso, porque así nos ha llegado. Hay de verdad de todo tipo de personas que a veces sí por lastimar a alguien te quieren enviar alguna denuncia, ponen la foto de esto. Otro caso que yo he procurado hacer otros casos, a veces, yo entiendo que hay restaurantes donde el trato no es bueno, pero hay en lugares donde se cometen errores, un cabello, donde sea puede pasar. En los mejores restaurantes se pueden encontrar un animalito o algún bicho. Y a veces publicar una de estas notas sin dimensionar lo que va a pasar es una gran irresponsabilidad. Porque le puede cerrar el negocio a una persona con una nota. Por decir, esta comida estuvo mal, esta comida no está... Y hay gente que sí lo hace en un mal afán, como dicen, me lo voy a chingar, lo voy a publicar esto. Y no, creo que tenemos que tener conciencia entre lo que sí y lo que no se debe publicar, porque las redes sociales permean mucho. A veces no nos damos cuenta porque lo vivimos todos los días, pero una nota en cuestión de horas puede llegar a 200,000, 300,000 personas, viral 1,000,000 de personas con una publicación. Le acaba su negocio a esa persona, cierra. Sí, sí, el manejo de la información en la actualidad sí es un tema delicado y es algo que circula todo el tiempo. Digo, para muestra un botón estamos generando ahorita también contenido. Sí. Oye, Robert, yo quisiera proponerte aquí con el invitado que entremos al punto de tener a nuestro avispado sin filtro. Sí, en esta parte es donde, más allá de lo que hemos estado platicando ahorita, que muy amablemente nos compartes, la verdad es que esta experiencia creo que para quienes también están dando los primeros pasos dentro de este tema del periodismo, la comunicación, pues creo que es una experiencia muy valiosa, pero quisiéramos profundizar un poco más. No sé si... Sí, claro. Ustedes quieran, sin censura. Sí, pues sí, no sé, ahí poner pip, pip, pero no creo tanto, ¿verdad? No, hemos hablado aquí de trabajo duro, de comenzar desde cero, de venir desde abajo, pero siendo sinceros, hubo un momento en donde tú quisiste renunciar, en un momento de tu vida donde dijiste, esto no va a funcionar, yo tiro la toalla. Sí, muchos, más de uno, muchos momentos en los que quise renunciar. Cuando empiezo Chiapas sin Censura, era el único empleado. Yo subía notas, a veces no estaba de humor, a veces estaba cansado. Yo tenía un trabajo, tenía mi trabajo y después era como un hobby Chiapas sin Censura. Llegó un momento en el que estaba mal emocionalmente, había tenido problemas personales y que no quiero nada. Es un momento que ni siquiera quieres vivir. Y Wow. ¿no? Lo dejé creo que 3 meses Chiapas sin Censura, teníamos 20 y tantos mil seguidores. Y digo, ¿para qué? Pues no estoy ganando nada, estoy perdiendo mi tiempo. Este tiempo mejor lo usara para trabajar, me va a servir en algo. Y gracias a un amigo que me estuvo apoyando en ese tiempo fue que Chiapas sin Censura se mantuvo, y ya cuando mejora mi estado de ánimo lo retomo y empiezo pues ahí con Chiapas sin Censura. Siempre hubieron personas que te ayudaron a salir sí. adelante, te motivaron, y eso es muy importante, ¿no? En 2018, cuando cae la página también, pasamos de tener 930,000 seguidores a tener 0 el siguiente día. Amigos, gente que decía ser mis amigos, se fueron. En ese entonces se nos cerraron las puertas de todos los lugares. Uno que otro amigo se quedó y es los que nos ayudaron a salir adelante. Pero también ahí pensar como que sigo, ¿no? Todavía me acuerdo que ya había tenido la oportunidad de comprar mi carro, y voy a vender mi carro para invertirlo en Chiapas sin Censura, voy a vender lo que tengo, no sé cómo le haga, pero tengo que salir adelante, volver a levantar.
Una señora que ya falleció, doña Gloria, fue, si el cielo existe, ojalá y esté, porque muy buena. Yo rentaba con ella en el Miguel Alemán, ahí puse mi oficina. Y pues nadie nos pagaba, no teníamos ingresos, digo, habíamos caído y tenía que pagar la renta. Llegó un punto en el que empecé a empeñar mis computadoras para pagar a las personas que trabajaban con nosotros. Despedimos a varios amigos, otras personas me recomendaron cerrar mi oficina. Y doña Gloria, la dueña del local donde nosotros estábamos, le llegué a deber 7 meses de renta. Y hasta lo molestaba, le digo, es que quiero llegar como Don Ramón, 14 le digo. Sí, llegamos a deber 7 meses de renta. Uh-huh. Y la señora llegaba, José David, págame mi renta. Ahí le voy a pagar, pero es que ya me van a pagar. Y así estuve bastante tiempo. Gracias a Dios todo se empezó a componer, volvimos a contratar. Saqué mi computadora que había empeñado, porque empeñé una computadora para pagar sueldos. Pudimos rescatar nuestra computadora y empezó otra vez a empezar a contratar gente. Delegar, porque es muy importante delegar. No, yo no conozco a nadie que lo sepa todo. Tenemos que rodearnos de gente profesional. Porque yo tengo conocimientos de periodismo empíricos, pero hay cosas que a mí me fallan. Y ahí fue que empezamos, ya cuando se empieza a ir bien, hay que empezar a delegar y a repartir lo que nos está llegando. No todo es nuestro, ni lo podemos acabar. Hay que invertir. Ahora, también me gustaría preguntarte, hablaste de la escasez, esa pobreza, o más bien no es el término correcto, esa escasez económica te dio hambre de crecer, pero también te dejó alguna herida difícil de sanar. No solo escasez, sí era pobreza. Yo el otro día me estaba preguntando de la pobreza que hizo en mí la pobreza. Yo a veces pensaba que la pobreza me hizo más fuerte, pero no, yo creo que la pobreza me hizo humano. Eso es lo que hizo me hizo humano, y hoy recapitulo mi vida y entiendo que todo lo que viví tenía un porqué. Hay una frase de un político en una entrevista que vi justamente que decía: cuida que al final de tus días puedas regresar y ver a los ojos al niño que un día fuiste. Yo, si viera a mi niño del pasado, que no tenía zapatos, no tenía ropa, carecido de lo más básico, de comida, de amor, yo le diría: todo, absolutamente todo ha valido la pena. Todo aquello de lo que se te fue privado, lo has tenido, y demás, Dios te lo ha dado todo. Mira qué maravilla, muy interesante. Quiero comentar y quiero que nos ayudemos un poco a hacer aquí de nuestra cápsula avispada, hablando un poco acerca de la profesión y las oportunidades que hay para seguir desarrollando el oficio. Entonces aquí tenemos algunas preguntas aleatorias. Me gustaría que tomes alguna, que la leas y que nos comentes al respecto. A ver. Dice: ¿hay alguna área específica del periodismo digital o la creación de contenido que sientas que va a explotar en Chiapas? Sí, TikTok. Yo creo que así allá va el periodismo, porque es una plataforma muy dinámica, muy rápida, y donde pocos hoy lo están explorando. ¿Por qué? Porque Facebook tiene muchos consumidores, pero pocos creadores, pocos. En Comitán te puedo decir que hay 70 tal vez compañeros periodistas que están en Facebook, pero de estos 70 yo creo que 10, 5 tal vez estarán dedicados a TikTok. Quienes se logren meter ahí, va a ser muy, muy bueno y va a explotar. Y de hecho así lo marcan las tendencias. Ok, bueno, interesante. Saberlo. Bueno saberlo. Siguiente. Dice: ¿qué habilidad tuviste que aprender a la fuerza en este oficio y que ninguna escuela de comunicación te enseña? Yo creo que al no rendirme, al intentarlo, al dar todo, y sobre todo hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien donde sea que vayas, lo tienes. Me dice un amigo, me dice: David,
en el reparto de trabajo, si a ti te toca barrer, que la parte que barriste sea la más limpia. Así me tocó aprender a hacer las cosas bien. Lo que hago lo tengo que hacer bien, y si no, mejor no lo hago. ¿Para qué me meto? Claro. Yo algo que digo, así que, algo que sí pienso, digo, si de niño me veían como pendejo, ¿por qué tengo que dejar que me vean como pendejo ya de grande? No, lo tengo que hacer bien, si no, no lo hago. No, pues ya. Sin pelear, claro, David. El punto. No, pues ¿para qué pelear? Tranquilo. Finalicemos con una más aquí de la... Es que digo, pues sin censura, güey. No, sí. Vamos con todo. A mí me dicen, güey, yo soy obediente. No, adelante. Claro, sí. Dice, ¿qué errores ves que comete la raza que quiere abrir su página de noticias o crear contenido en Chiapas? Hay un mal que decimos, todo el que tiene celular ya es un periodista. Es mentira. El error que cometemos es no educarnos, no aprender. Y hoy tenemos tantas herramientas a nuestras manos que lo mínimo que podríamos hacer como periodistas es aprender a redactar. Quien se asuma como mínimo, ya, échale un poquito. Y no es tan difícil, pues es lo mínimo que podemos hacer. Dice que para hacer hay que parecer. Sí, claro, es importantísimo. Y finalmente eso marca la diferencia, ¿no? Y sí. También como usuarios tenemos que saber seleccionar pues, de dónde nos vamos a informar. Sí, es que si no, pues si nosotros no nos respetamos como prensa, ¿qué nos va a respetar la gente también? Sí, claro. Quiero destacar algo aquí de nuestro invitado, digo, en relación a algunos podcasts que he visto, algunos otros invitados y demás, que cuando está la pregunta, haz de cuenta que así al vuelo se van a leer la pregunta sobre la marcha, pero no, aquí estamos viendo que primero hay una revisión, hay una verificación, y ahí sí ya Suelta la progresamos. Antes de ir a la última parte, preguntarte precisamente de eso, del tema de la redacción. ¿Cómo ves el papel que está jugando la inteligencia artificial en el tema de la redacción, las notas periodísticas? No, yo creo que se equivoca aquel que piense que la inteligencia artificial nos va a venir a reemplazar, ¿no? Es una herramienta que nos ayuda a ser mejor. Yo lo utilizo, pero escribo mi texto, pregunto algunas cosas, es para mejorar. No para dejarle toda la tarea, pues todo robotizado, no se entiende. La inteligencia artificial entiende tantas cosas, pero no de contexto. No, el contexto de cada lugar es distinto a lo que está pasando en Comitán a lo que está pasando en Chihuahua. Todo eso tendríamos que sumarla a lo que estamos haciendo para perfeccionarnos. No usarla de plano, dejarle toda la responsabilidad. Que me llamó mucho la atención, escuchaba un podcast sobre inteligencia artificial y mencionaban que viene una época de desinformación. Por el exceso de información, porque actualmente se elaboran videos a través de inteligencia artificial y hay unos tan bien realizados que te cuesta diferenciar qué es real y qué no, y de repente vemos a un político hablando y luego dice, no, es IA. Entonces, mientras esto avanza, viene una época en donde no vamos a saber qué creer. Va a ser tan perfecto que vas a ver al presidente de Estados Unidos dando una declaración fuerte, o a cualquier persona, y no vas a saber, bueno, ¿es real? ¿No es real? Sí, claro. No, digo, en el pasado, por ejemplo, aquí nuestro invitado pudo haberse ganado una casa o un carro por una foto, y en la actualidad se pudo haber creado esa foto sin necesidad de pedirle... Totalmente. Exactamente, sí, buen ejemplo. Sí, es un hecho, sí. Ajá. Yo creo que ahí recae la responsabilidad de los medios de comunicación. Y tiene que ver, quienes se hayan creado una reputación de ser buenos, honorables y además que tengan credibilidad, son los que van a brillar. Lejos de ser un problema, es algo bueno. Porque también la gente tiene que aprender, oye, ¿qué medio sí tiene credibilidad? Claro. Y cuál no. Porque hay muchos, pero yo no veo aquel medio porque ni siquiera sé quiénes son los directores, ni qué gente trabaja. Todo lo hacen con inteligencia. En algún punto sí se ve, o Facebook te lo marca, que es inteligencia artificial, pero en todo caso hay que aprenderse a informar de aquellos medios de comunicación que ya tienen una trayectoria. También hay buenos periodistas que van surgiendo, pero se ve cuando son buenos, se ve cuando tienen al menos un punto de criterio. Claro, donde hay investigación, donde hay algo bien realizado, y también distingue, es muy fácil cuando es difamación, copias, pegas,
Se ve cuando es visceral. Se distingue, exactamente. Ahora, David, cambiando un poquito de tema, para ti, ¿qué significa la política? La política es un instrumento para ayudar a los demás. Hay quienes dicen que la política es para hacerse rico, es mentira. La naturaleza de la política es para ayudar a los demás, para administrar el bien público, para servir y no para servirse. En tu profesión, ¿te ha tocado involucrarte en la cuestión política desde una perspectiva de medio de comunicación, sí, informar, reportear? Nos has contado que te han tocado también casos difíciles y peligrosos. Has visto esa parte, pero en los últimos días o semanas hemos visto que estás, no sé, de cierta manera incursionando en este ambiente. No sé, cuéntanos un poco. Más que incursionar, lo que hemos hecho es mostrar lo que ya se venía haciendo. Como yo les conté hace rato, yo creo que si Dios nos bendice hay que compartir un poquito de lo que nos da. A mí se me había complicado mucho el hecho de poder compartir lo que habíamos hecho, hasta que platiqué con una pastora y me dijo, pues no, David, si se muestran las cosas malas también que se muestre lo bueno. Y a raíz de esto es que nos venimos involucrando más en el tema público. En la política creo que todos estamos involucrados siempre. Yo he estado involucrado en la política. Y creo que lo mínimo que tenemos que hacer todos los ciudadanos es en algún momento involucrarnos en la vida pública de nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país. Porque si nos vivimos quejando de que las cosas están mal, y nunca hacemos nada, claro, menos va a cambiar. Sí, perdemos el derecho a quejarnos. ¿Y cuáles son los principales, por mencionar 3 problemas que tú veas en Comitán? La corrupción, el nepotismo y el poner a personas incompetentes en lugares importantes. Por ejemplo, lo que les decía, aprender a delegar, pero delegar bien. Porque yo en Chiapas sin censura, no voy a poner a mi amigo como para editar videos. Tal vez me podrá querer mi amigo o me podrá tener buena intención, pero no sabe. O por ejemplo, si aquí estuviéramos los 3, se nos está muriendo alguien, dice, oye David, opéralo. Ahí voy, pero no sabes, tengo buena voluntad, pero no sabes, lo voy a matar. No es porque yo sea malo, es porque es una negligencia. Claro. Aprender a delegar. Es un problema muy grave en Comitán, que ponen a quien quieren, al primo, al hermano, al cuñado, nomás porque son sus amigos, sin siquiera tener el mínimo conocimiento de lo que están haciendo. Y dijiste una frase muy utilizada, buena voluntad, pero no basta con eso. No basta con buena voluntad. Claro. Hay que saber hacer las cosas. Y en un futuro, ¿cómo te ves en ese ámbito? En la política, yo siempre estoy convencido de que Dios todo lo pone en su lugar y en su dimensión. Nosotros pues estamos haciendo lo propio como ciudadanos, de dejar solo de criticar, sino también participar para intentar que las cosas cambien. Ya Dios dirá dónde nos quiere llevar. Y ya, bueno, de mi parte, para finalizar en este tema, ¿cómo has visto la respuesta de la gente? Finalmente, a pesar de que tú ya estás en medios, puede ser que un sector sí te conozca, pero eres un rostro nuevo en este ambiente. En la política. Exactamente. Sí. ¿Cuál ha sido la respuesta de la población? Pues yo creo que cualquiera que se involucre en la política asume que bien. La respuesta la tendrán ustedes. Sí, yo solito me puedo decir, no, pues vas muy bien. Si no me lo creo yo, ¿quién lo va a creer? Pero lo importante es qué piensan los demás. Claro. Y ya se va a ir viendo con el tiempo también. De acuerdo. Pues agradecer tu asistencia aquí a nuestra invitación. Un gusto saludarte. Roberto me había hablado de ti. Me decía él, la historia vale la pena que la conozcas, que la escuches, y pues agradecemos que nos la hayas compartido desde el inicio hasta el punto en donde has llegado. Digo, el desarrollo también de la página, que pues, ha ido prosperando cada vez más, y pues desearte lo mejor para la carrera y la visión que estás persiguiendo. Manuel, te agradezco mucho por la invitación, Carlitos, igual, y Enrique, que está detrás de cámara. Yo me siento muy honrado de estar aquí. Hoy sí me sentí importante, como el día que me dijeron que iba a ser el mejor compaginador. Hoy es como una experiencia estar aquí, estar siendo entrevistado y el compartirles un poquito de lo que hemos hecho, y sobre todo en un lugar tan profesional. Me gusta mucho lo que están haciendo.
felicitarlos de verdad. Ojalá que sigan creciendo y que lo sigan haciendo porque lo hacen bien. Y lo que se hace bien se tiene que seguir haciendo. Muchas gracias. Pues finalmente conocimos algo de tu historia resumida en, no sé, 40 minutos, porque es muy amplio, seguramente hay muchas anécdotas, hay muchas historias, pero pues reconocerte, yo tengo el gusto de conocerte desde niño hasta lo que estás haciendo y lo que has hecho es de reconocer, como el hecho de crecer un medio y que tenga relevancia y profesionalizarse, porque muchos pueden alcanzar buenos números, pero hasta ahí se quedan, pero no has sabido encontrar esos momentos en donde, ok, ahora hay que profesionalizarse, ahora hay que rodearse de un equipo bueno. Entonces, reconocer lo que haces y pues desearte lo mejor Muchas gracias. En lo que viene. Y antes de finalizar, sí les quiero decir a tu auditorio que es algo muy importante. Chiapas sin Censura no es David Morales, es un gran equipo de profesionales que, al igual que yo, han entregado lo mejor de ellos para sacar adelante este proyecto. Y eso hagan todos. El día que emprendan un proyecto, no se llega muy lejos si se va solo. Se los digo a ustedes que están acompañados y por eso seguramente lo están haciendo muy bien. Se equivoca aquel que piensa que lo puede todo solo. Primero se necesita de Dios, después de un gran equipo. Perfecto. Pues nuestra pregunta ya la adelantó, Sí, ¿no? sí, claro. Vamos a sacar ese reel porque al final tenemos, si regresaras al pasado, ¿qué le dirías a tu niño de hace años? Pero ya tenemos esa respuesta bastante interesante. Y así finalizamos este episodio de Avispados Podcast. Y les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y en su plataforma de podcast favorita, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y nos encuentran también en YouTube. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, amigos. Que Dios los bendiga. Bye.